igualdad y no discriminación. ¿Y por qué? Ahorita yo les puse esto, ahora van a ver, ahora que tuve la oportunidad de trabajar en Querétaro, que por cierto él estaba dando allá un diplomado con varios colegas de la Secretaría de Salud de allá, con los de SIDA. Resulta que pues nosotros fuimos a trabajar lo de prevención de VIH. Entonces trabajamos con médicos, que ustedes saben que es difícil, con colegas de trabajo social, psicólogos, todo el equipo de... Y nos contaban que en uno de los municipios de allá, creo que en Cadereyta, si mal no me equivoco, en Querétaro, resulta que les llegó al área especializada un enfermo con VIH. ¿Y saben qué pasó? Lo dejaron 3 semanas, y nadie lo atendió, ni siquiera nadie fue para darles hasta el cómodo, porque tenía VIH. Además, en una institución de salud, donde además era su obligación, o sea, no lo llevaron a pediatría, ¿no? Digamos, o a una clínica privada donde había bebés, no sé, digo, estoy hablando, tomo un ejemplo rudo, ¿no? Estamos hablando que son trabajadores de la salud, ¿no? Que es lo que les decía yo también a los del tribunal, les decía, bueno, si ustedes piensan que un enfermo de VIH es un sidoso, porque además es puto, porque además esas son digamos, los prejuicios, ¿no? Y dije, bueno, pues ese es su asunto porque eso es lo cultural. Pero si ustedes que piensan eso y están en el servicio público y ustedes le dicen a esa persona, al putito que llega a declarar, a denunciar, les dicen eso, pues ustedes ahí sí están violando, vamos, lo que es su deber como funcionario público, que sería el mismo caso de los médicos, ¿no? Si un médico que además es especialista en VIH o en enfermedades infecciosas y no atiendes a un paciente que llega a tu clínica, a tu hospital, porque tiene VIH, me lleva el tren, ¿no? Entonces, aunque ustedes no lo crean, estos 2 conceptos son básicos para nuestro trabajo y para el de mucha gente. Profesora, y aún siendo profesionales de la salud, son ignorantes de cómo tratar a... No, pero deja de ignorantes, los más discriminatorios sí, son los médicos y las enfermeras y también muchos de nuestros colegas, digo, hay que ser autocríticos, o sea, ¿por qué? Porque tampoco podemos dejar nuestro paquete cultural afuera. O sea, por eso ahora que se dan esas capacitaciones, todos pensamos que el que es indígena es un indito, pata bajada, o si la señora empleada doméstica es la chacha, la gata, porque esos son los prejuicios y esa es la educación que traemos, seamos también honestos. No podemos desmontar estos prejuicios en contra, si no los vemos primero. Y si no, entonces después nos cambiamos y nos ponemos los lentes de la no discriminación y de la igualdad para empezar también a cómo bajamos política, ¿no? Y cómo hacemos política. Simplemente lo que viven sobre todo ustedes como trabajadores sociales en la salud, también es un acto discriminatorio. O sea, ¿por qué siempre los trabajadores sociales son los técnicos, son las chatas y son los que llenan los cuestionarios? En cancerología, la pobre chava de trabajo social, bueno, la primera que yo conocí, era como para ponerle un monumento de mí, un monumento, porque además tienen una cantidad de chamba enorme, ¿no? No les dejan hacer otra cosa que eso, ¿no? O sea, ellos no pueden opinar en los casos, no pueden estar digamos, en los cónclaves con los médicos, en los psicólogos, o sea, ¿por qué? Porque son las que... Eso también es discriminatorio, perdón, hacia la propia profesión. Por eso nosotros tenemos que reivindicar, siempre digo eso, ¿verdad? Pero está bien. Y miren que yo no soy trabajadora social de origen, pero yo sí me pongo la camiseta. Entonces, ese es el punto. También hay una cuestión discriminatoria, ¿no? Y si hay algo discriminatorio es el aparato de salud. O sea, los médicos son los dioses, las enfermeras son sus amantes o las gatas, perdón que lo diga así, las trabajadoras sociales limpian la basura. Y es que esa es la visión, o sea, ese es el problema. Y entre los propios médicos hay eso. Incluso en los pasos de visita es el grupo de médicos. Jamás ha estado una trabajadora social o un psicólogo en el paso de visita. No, y en los psicólogos a veces se cuelan, ¿no? Sí. Pero yo creo que también es como tú participes. Claro. Porque yo también lo he visto, por ejemplo, yo siempre, estoy como coordinadora de trasplante renal.
en el Hospital de Nutrición. Pero eres Tengo- coordinadora, Ajá. aguas, ¿eh? Sí. O sea, ya tienes Ajá. un lugar, digamos. Sí, pero anteriormente no me llamaban a las juntas con los médicos. A partir de que ya supieron que yo tenía ese trabajo social, todo, ya me llaman. Pero desde los santos entonces dijo, pero pues prácticamente es el papel nada más, porque tú ya tienes la experiencia. Pero ahí sí es importante, justo lo que dice la mujer es muy importante. Decíamos, porque a mí se me preguntan en muchos diplomados, ¿qué podemos hacer para, no? Entonces, uno sí, por supuesto, tiene que ver con la actitud, number one. Dos, si tú llegas además con esta actitud a tener una coordinación o la iniciativa que tuvo aquí la colega de ir, visitar y hacer, no necesariamente todo te lo dan hecho, ¿no? Sino tú buscas, bueno, eso tiene que ver con nuestra iniciativa, ¿no? No como las pacientes que le digo que yo conocí con amigas pacientes, algunas ya murieron, que terminaron el cáncer y hasta se murieron y nunca supieron, ya no digan qué tipo de cáncer, que eso es too much, ¿no? Sino de qué tamaño era la bola, ¿no? Entonces pasa lo mismo en nuestras profesiones. Primero, actitud, iniciativa. Una vez que te logras abrir este espacio, digamos, un espacio y tienes una posición y te profesionaliza y te coloca, porque además aun cuando tengas maestría, doctorado o una especialidad, si tú no lo haces valer en tu círculo y más en salud, pues puedes ser cum laude y te pueden no pelar, digamos, porque así es, ¿no? Entonces, esa es la otra. Y la otra es entonces desde una posición, digamos, de cierta movilidad o irla abriendo para eso, entonces cómo puedes ir incidiendo precisamente, ¿no? En cómo vas cambiando las cosas. Uno, eso, en tener mayor movilidad de espacio para la toma de decisiones, que eso le hace mucho trabajo, falta trabajo social, o sea, reposicionar a la disciplina, ¿no? En ese sentido, como parte de un equipo especializado dentro de los psicólogos, los médicos, aunque te cuesta uno la mitad del otro, pero créanme que si eso lo vamos haciendo desde ahorita, no lo vamos a lograr mañana a lo mejor, pero sí le vamos a ir abriendo brecha en las siguientes generaciones, ¿no? Esa es una cosa. Entonces, para eso también es importante, desde dónde hacemos las cosas, con qué visión. Si no nos despojamos de todo este asunto, bueno, que no va a ser tampoco de un día para otro, pero si por lo menos lo vamos teniendo claro, ¿no? O sea, no nos vamos a transformar como las mariposas en un día, pero sí podemos ir cambiando la mentalidad, ¿no? Incluso la aplicación o la implementación de la psico-oncología, por ejemplo, en cancerología, bueno, eso costó 10 años y va a seguir costando. El primer grupo de psico-oncología, ¿saben dónde lo hicieron? En el ABC. Yo conozco al creador de la clínica de oncología, que es una maravilla, o los tanatólogos que también ahora ya han logrado entrar a cancerología, por poner un ejemplo. Pero eso pensemos en las diferentes también enfermedades y espacios donde estamos, desde donde podemos, simplemente el ser psicooncólogo, aparte de trabajador social, lo que explicábamos hace rato, o el ser tanatólogo o ser psicólogo social, te amplía, te fortalece y además te hace plantear e incidir de otra manera, ¿no? Bueno, entonces por un lado es el principio de no discriminación y luego hay un nuevo que yo les quiero, se los traje así porque me parece muy, aunque aquí lo ponen también con género, pero acuérdense que es género con S, no nada más género mujeres, que ahora lo está manejando la CNDH, pero esto viene de la CEDAW, que es la Convención Internacional para erradicar la discriminación contra las mujeres, pero ya lo están manejando jurídicamente. ¿Por qué se llama interseccionalidad? Porque en realidad son todas las convergencias de las vulnerabilidades de hombres y mujeres en diferentes situaciones. Les pongo un ejemplo un poco rudito, pero para eso se trata. Ustedes piensen en una mujer transexual, o sea, un hombre recién en proceso de transición, de hormonización, que de pronto lo meten al bote, ¿no? Porque cometió un delito, porque obviamente no tiene lana ni empleo. En el momento en que lo meten al bote, ahorita ya estamos logrando que se vayan a Santa Marta, pero normalmente ¿a dónde creen que lo mandan? Pues a los reclusorios de varones, ¿no? Y luego para acabarla de amolar, le suspenden el tratamiento de hormonización. Entonces, ustedes imagínense una mujer trans en un reclusorio de varones
sin hormonización y con VIH, por ejemplo. Esa es una vulnerabilidad extrema. O pensemos en una niña indígena en Guerrero, ¿no?, abusada por su papá o su tío o su abuelito o quien sea, ¿no?, embarazada y con VIH. Ustedes saben que ahorita uno de los mayores pues sí, preocupaciones y estrategias para las que la OMS ha trabajado ahorita es lo que se llama transmisión materna, transmisión vertical, ¿no? Ahora es materna porque no es solo el VIH, la sífilis también es un problema gravísimo. Y todas aquellas enfermedades que las mamás le pueden transmitir a los hijos desde que se embarazan. Entonces, por ejemplo, esa es una vulnerabilidad. Eso es interseccionalidad. Esto es, como estamos en una etapa de riesgo, de ruptura de cohesión social, lo que estábamos viendo desde el contexto, por eso venimos de ahí, ¿no? Ustedes imagínense estos conflictos, no necesitamos pensar, no es tan lejos pensar en los niños en Palestina, que sí hay que pensar en ellos, pero aquí, simplemente aquí, Guerrero, no es tan lejos, ¿no? Guerrero, Tamaulipas, pongo Guerrero porque es un ejemplo extremo, por desgracia, ¿no? Yo ahí he trabajado cosas de embarazo adolescente, es muy complicado, ¿no? Claro, ahorita ya no vamos a la montaña de Guerrero, porque si no, no salimos, ¿no? Pero piensen en estas vulnerabilidades, o sea, en contextos de guerra, en narcotráfico, en vulnerabilidades sociales, económicas y además en la infancia y la adolescencia. Entonces, bueno, por eso ahora se habla de interseccionalidad, porque también es una visión desde lo jurídico, normativo y de defensa de derechos humanos para la vulnerabilidad de hombres y mujeres, ¿no? Obviamente se empezó por género, pensar en las mujeres, porque pues siempre somos luego las más amoladas, ¿no? Sobre todo ahora que venden a las niñas y todo este rollo, ¿no? Pero también venden a los niños para pornografía infantil y también matan a los hombres, ¿no? Entonces pensemos en esto desde grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues decía, una mujer de tercera edad, fíjense, ¿no? O adulta mayor, en reclusión, con diabetes, me decían los del sistema penitenciario, porque estuve trabajando con ellos un tiempo aquí en la Ciudad de México, ellos decían que toda la gente con enfermedades crónico-degenerativas en reclusión, de los 9 grupos que ellos tienen de población, pues no son atendidos, o sea, los dejan morir, ¿no? Realmente. Entonces, digo, estoy hablando obviamente de ejemplos extremos, pero que existen, ¿no? O sea, no me los estoy inventando, Bueno, si quieres, eso es la interseccionalidad hasta aquí. Si alguien quiere información sobre eso, yo les puedo mandar. Ahorita es que nos damos correos. Lo de interseccionalidad está muy interesante porque además ya lo está manejando la Suprema Corte, lo está manejando, y eso también para salud. Fíjense que se puede hacer hasta un protocolo normativo de interseccionalidad en hospital, hasta desde la parte psicológica hasta el tratamiento integral, ¿no? Pensando en pacientes específicos, por ejemplo en cáncer de mama o en algún otra cosa, o en niños. Saben que ahorita el cáncer en niños está creciendo horriblemente, ¿no? Estoy poniendo ejemplos así diversos, ¿no? Pero si alguien necesita más información, yo se les puedo enviar. Ahora vamos a la siguiente parte, Sí, la que sí. Bueno, aquí un poco tiene que ver, cuando hablamos de incidencia, hablamos de incidir en política pública, y aquí, bueno, ni tenemos una ley de participación ciudadana, ni la tendremos que. Y los mecanismos que hay de incidencia son muy incipientes, ¿no? Por ejemplo, sobre todo de parte de la sociedad civil, de organizaciones, pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en, más allá de nosotros como ciudadanas, participación ciudadana en ir a votar o en incidir en tu colonia, en lo condominal, en los presupuestos participativos, ¿no? Esa es una de las tantas formas. O lo que pasó ahora de las elecciones, yo fui consejera electoral ahora del INE aquí en Coyoacán, y fue muy interesante ver lo que pasó este año, más allá de por quién haya votado bien, ¿no? Pero es muy interesante. ¿Por qué hablamos de participación ciudadana? Porque eso tiene que ver con incidencia, ¿no? Ahora, nosotros como trabajadoras sociales, trabajadoras de la salud, trabajadoras institucionales, nuestra manera de incidir, a lo mejor sí, igual te toca votar por el sindicato o no sé qué, porque es parte de la estructura, ¿verdad? Que también luego son posiciones que se pueden aprovechar dependiendo de lo que a cada quien se le dé del nivel de grilla, ¿no? Pero sobre todo lo importante es cómo incidimos desde adentro,
¿no? Entonces, como decíamos con la colega, cómo desde posiciones de coordinación y de tal, se pueden modificar o hacer protocolos o cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que les digo de que ahora en cancerología haya hasta, por ejemplo, nutriólogas, que no había. O sea, yo, cuando a mí me dio cáncer, mi oncólogo, ¿saben qué me dijo antes de...? Me quería dar mi primera quimio el 23 de diciembre. Dijo, déjeme pasar la Navidad del paso, ¿no? Entonces me dice, pero si toma, seguramente le va a dar más gastritis. Entonces, ¿sabe qué? Coma bien. ¿Cómo que coma bien, doctor? Usted sabe lo que puede interpretar una señora que viene de la serranía de no sé dónde, que usted le diga coma bien, le puede comer un cerdito o una barbacoa, digo que está muy rico, pero no antes de la quimioterapia, ¿no? O sea, pero claro, pues si ya te vas a morir, pues entonces, por eso digo que es la visión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Fíjense, aunque pasa que yo me voy a otro lado, pero como ven todo tiene relación, ¿no? Es cómo podemos cambiar mentalidades, culturas y todo, desde donde estamos y cómo incidimos, ¿no? Ya quiero salir. Aquí básicamente nuestro marco, así como que estábamos viendo hace rato, de lo social y del siglo XX y del siglo XXI, es esto, estamos en esto tan llamado trillado democracia, ¿no? Que ahora se cuestiona tanto, sobre todo cuando vemos lo de Bolsonaro o lo de Trump, ¿no? Pero aquí, bueno, por lo menos con lo de Andrés Manuel ya veremos cómo caminan las cosas, pero bueno, por lo menos tenemos ahorita ese margen, ¿no? Pero es importante participar, pedir cuentas, y pedir cuentas no es ir y pelearte con el jefe, nada más. Es que si tú haces bien tus informes, si tú haces bien tu chamba, si tú haces propuestas concretas, las cosas se van dando, digamos, ¿no? Y no necesariamente tienes que pelear con el poder supremo, ¿no? Sino desde adentro puedes ir trabajando. Y una de las cosas que es muy importante, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la información también, o con los derechos de los pacientes, ¿no? Que ahorita ya, por ejemplo, en cancerología te dan chance de firmar responsiva, no como cuando a mí me tocó, porque hemos ido avanzando en eso. Y también ha habido médicos, trabajadores sociales, gente dentro del aparato institucional que ha ayudado a que esas cosas pasen. O que ahora, como la doctora Villaseñor, haya ayudado a que haya nutriólogas y oncólogas. ¿Eso de dónde ha venido? Pues de gente que tiene posiciones de decisión que le ha costado, por supuesto no es mágico. O sea, la doctora Villaseñor se ha haber tardado como 8 años en que le hicieran caso, ¿no? La doctora Volko, que muchos la conocen, la doctora Patricia Volko, es una de las mejores infectólogas de este país. Ella, su marido era el director del INERM, y la paciente cero de la influenza fue su hija. Y ella fue la responsable, se peleó como 8 años también en cáncer de la pero gracias a ella le debemos la vida a muchos. La responsable del catéter extra. Ella fue la inventora de eso, digamos. ¿Y saben qué hacía? Ella se llevaba a los pacientes con VIH a cancerología que les pusieran el catéter, porque justamente en el hospital general no se los querían poner que tenían VIH. Entonces, ella es una de las creadoras, digamos, y de las operadoras del programa de atención de VIH en reclusión en la Ciudad de México. Entonces, ese tipo de iniciativas y de cosas que sí pueden ser posibles, y yo no lo digo que es de hoy para mañana, son las cosas que se pueden ir cambiando dependiendo de lo que veamos, nuestro contexto y nuestro interés, ¿no? Perdón, maestra. ¿Vale? El catéter del que habla es ese para medicarlos o para... Claro, es donde nos ponen la quimioterapia en lugar que nos están picoteando aquí. Pero hay 2 tipos de catéter. Hay uno que es interno, que ese se abren y te lo meten, y el otro es, te hacen un hoyito aquí, sí, que es lo que me hicieron a mí, te ponen la manguerita, y te tapan el conductito, bueno, es un tapón, digamos, te tienes que poner heparina y tienes que ir a la limpieza del catéter cada 10 días. Pero esa cosa es la cosa más maravillosa, porque ahí te ponen la quimio, ahí te ponen muchas cosas, te sacan en lugar de que te estén picoteando. Yo tenía, por ejemplo, unas maravillosas venas, que mira, ya no tengo nada, ¿no? Pero no fue, digamos, porque la quimio misma me deshizo las venas, pero nunca me picoteó, o sea, nunca se me deshicieron los brazos gracias a ese maravilloso invento que se llama catéter. Entonces, fíjense, una cosa tan, digamos, si quieren decir tonta, ¿no? O tan, ¿quién se va a fijar en sí?
No, ¿a quién le importa que te picoteen los brazos si no eres paciente, o si no eres enfermera, o si no eres trabajadora social? Pero una cosa tan tonta, o aparentemente sin importancia, como el catéter, ¿no?, puede mejorar vidas, ¿no?, calidad de vida de un paciente y de su familia. También esos catéteres los ponen los pacientes con insuficiencia renal. Claro, sí, ahora eso es maravilloso. Entonces, ese tipo, digo, hablo desde eso hasta cuestiones de programas, todo esto del acceso a la información de los pacientes ahora, del que tú puedas preguntar. Yo el día que yo pedí una solicitud de información, que se supone que es secreta, mi médico ya lo sabía. Y entonces pensó que yo le iba a demandar, ojalá lo hubiera demandado, porque no me había dado el protocolo de las 25 radios en las 10 quimios que me iban a dar, 12 quimios, 25 radios, y todavía no llegaba. Pero bueno, perdón. No, sí, no, igual, bueno, mi hermana falleció hace 5 años, tenía insuficiencia renal crónica, y sí, ese catéter pues le dio muchas posibilidades de vida en muchas ocasiones, de que le daba neumonía, bueno, recambio por todo el medicamento. Como esas iniciativas que parecen muy imperativas y muy babosas, digamos, o sea, que nadie, si no estás en ese contexto, nadie le daría una importancia. Sí, pero ¿no? son una oportunidad de vida, finalmente. Mira, la propia psiconcología, por ejemplo, en cancerología, que era impensable, yo tengo una amiga que ahora atiende pacientes allá en cancerología. Ella es médica de profesión, pero es tanatóloga, psico-oncóloga, y para que dejaran entrar psico-oncólogos de fuera, bueno, costó uno y la mitad, y eso se lo debemos a la doctora Villacena. Entonces, ¿cómo este tipo de iniciativa, ¿no?, funciona, ¿no? Claro, no se hacen de un día para otro, por supuesto, o sea, sí cuesta, ¿no? Pero podemos aprovechar que nuestra chamba nos cuesta también, ¿no?, internamente, para hacer cosas así, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de aprovechar este contexto de lo que son, por ejemplo, todo esto de lo del marco de rendición de cuentas y la incidencia, no es el discurso, en el caso nuestro, para las USC que van y se pelean y le gritan a no sé qué, no. Esto tiene que ver con, yo sí creo en la incidencia desde adentro. Yo sí creo que modificando políticas públicas podemos hacer cosas. Yo sí creo en eso, ¿no? Por eso siempre me han acusado de reformista, pero yo cuando yo fui diputada local del DF, luego me acusaron de reformista, pero yo sí creo en eso. O sea, sí creo en que hay que modificar normativas, en que hay que modificar cultura, y en que hay que modificar el entramado institucional. Y bueno, aquí decimos, esto es como justo partiendo de este marco de las leyes buenas o malas que tengamos, de los entramados institucionales buenos o malos que tengamos, cómo podemos justamente incidir en esa política, cómo podemos cambiar eso, ¿no? Por ejemplo, lástima que aquí casi nunca hay hombres, siempre hay, ¿verdad?, pocos hombres, pero por ejemplo, los trabajadores sociales, yo un día les decía en nuestros diplomados, ustedes saben que no tenemos, por ejemplo, un programa integral, creo que lo más reciente que hay es del 2004, para cáncer de próstata. No tenemos. El día que el director pasado de cancerología dijo, vamos a hacer un programa, dije, ya nos llegó el tren. Que cuando aquí decimos, vamos a hacer un programa, es porque ya se nos murieron miles de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos al revés? ¿No? O sea, ¿cómo realmente trabajamos en la prevención y en la modificación de instituciones, y no cuando ahora sí que ya se nos ahogó el niño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo aprovechamos lo que tenemos, por ejemplo, ¿no?, desde donde estamos, para ir abriendo los espacios, ¿no? La que sigue, no, es que te regresas para atrás, la que sigue, eso. Nada más para que tengan una idea también de dónde venimos, como ven, yo voy y vengo, para que vean el macro y el micro. Es cómo estamos en nuestro entramado institucional, en esta democracia, buena, mala, como sea, pero la que tenemos, ¿no? Entonces, en el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Ahora, yo les pongo un ejemplo de estas tres cosas. ¿Qué ha pasado? Si ustedes saben, me dicen, pero si no se los cuento. ¿Qué ha pasado con el asunto de la edad del tope de lo de cáncer de mama para las mastografías? ¿Ustedes saben cuál es el verdadero argumento de los 40 años? No. Primero, no es médico, es económico, compañeros. Qué raro, ¿no? O sea, ¿cuál fue el argumento de la Secretaría de Salud?
con las organizaciones ahí, sí, las diputadas, yo también me metí ahí con mis amigas, por lo de los 40 años, ¿no? Bueno, el argumento médico de la Secretaría de Salud, que en realidad era económico, tiene que ver con que argumentan que el tejido mamario de las mujeres antes de los 40 años tiene una densidad tal, que yo no busco de la expertise médica, ¿no? Que entonces no puedes detectar con fiabilidad, ¿no?, un mayor número de casos de cáncer de mama por la densidad mamaria. Pero entonces algo que dices, bueno, ¿y eso qué significa? Ah, claro, entonces eso implica dinero, ¿no? Pues entonces gastas una lana en mastografías, eso nomás, ¿no? En menores de 40 años, y lo que detecta, según ellos, según la Secretaría de Salud, el 0,001. Pero eso es 0,01%, como le dijeron a los médicos, y que son miles de vidas, doctor. Y que mientras ustedes dejen de pensar, ¿no?, en los numeritos, en las matraces, ¿no?, allá arriba, y no piensan que son vidas cuando hablamos del 0,001%, ¿no? Y eso fue antes de que, ustedes saben que ahora tenemos un rango de 18 a 40 años, por ejemplo, el cáncer es 18 a 40 años, hombres y mujeres parejo, porque ahora tenemos ya un aumento de cáncer de mama en hombres del 15%. Entonces, ¿y saben qué? Lo peor, que no hay protocolos para los hombres, entonces les dan el mismo que nosotras. ¿Cómo me vas a dar el mismo? La cuestión hormonal no es la misma, ya no digas todo lo demás, ¿eh? Entonces, bueno, esa es parte de nuestra. Pues, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues no pudimos modificar lo de la norma oficial famosa para lo del asunto de la edad. Es más, la querían aumentar a 50 años aquí, cuando nuestro contexto en Estados Unidos puedes darte el lujo de hacer eso, aquí no. ¿Por qué? Porque no tenemos ni prevención, o sea, nuestro marco institucional, nuestro nivel de avance o no avance en salud en México no te da para aumentar a 50 años. O sea, aumentas a 50 años y matas el doble de la gente que está muerta. Imagínense nomás eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante, por eso les pongo este entramado institucional. Es lo mismo que pasa con la norma de lo de solicuterino, por ejemplo, pensando en salud, es las normas oficiales que regulan, hasta para las que regulan, por ejemplo, lo de las mastografías, hay toda una norma oficial de ingeniería en Chacachán que tiene que ver con esas cosas, ¿no? Entonces, como ven, todo eso tiene que ver con eso. Aquí en México, después de que hicimos el PAICMA aquí en la Ciudad de México, la diputada Maricela Contreras, que es mi amiga con todo respeto, pero es una ley del PAICMA muy mala, totalmente electrónica, y es mi amiga, pero bueno, mal que bien, han dado atención, está en salud, ya que están, pues las cosas tienen que cambiar, porque vas haciendo una mejoría de eso. Hay que profesionalizar más radiólogos en materia de la detección de cáncer de mama, porque yo les decía que se hacen millones de mastografías y tenemos solo 25 especialistas certificados en cáncer, o sea, radiólogos en cáncer de mama, no estoy hablando de radiólogos, hay un chorro, ¿no? Pero sí, que realmente veas una mastografía y sepas qué está diciendo, ¿no? Bueno, ahora, hasta ahí dudas de reclamaciones. Bueno. Entonces, justo de ahí pasamos, o sea, ya de los macros, ahora vamos a la, ¿qué es una política pública? ¿No? ¿Y para qué sirve? Aunque ustedes no me lo crean, colegas, yo he dado muchas capacitaciones a funcionarios públicos que no saben qué es una política pública. Bueno, se las cuento peor. En el tribunal ni siquiera habían leído el artículo reformado de la reforma constitucional, el artículo primero, ¿no? Y así como eso, el problema es que también nos comen qué hacer, ¿no? Y luego, primero no tenemos una identidad que somos servidores públicos, que tenemos derechos y obligaciones, y luego que para eso necesitamos ubicarnos en que somos personas que hacemos, somos hacedores de política pública, y que además tenemos la obligación de hacer política, es parte, porque también la política pública, les decía yo a los del tribunal y me veían así como si les hablara yo en chino, les digo, bueno, todo lo que ustedes hacen de la atención, estaban los de la sala de justicia adolescente, digo, por ejemplo, ustedes, eso que ustedes hacen, la atención que ustedes dan, eso es política pública, compañeros. Es aplicación de política pública. Pues hagan de cuenta que les estaba hablando en chino, o que les estaba yo descubriendo el hilo negro, ¿no? Y son los que atienden a los adolescentes en este país en materia de justicia, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué es una política pública, con qué se come y para qué sirve.
Si a alguien le interesa saber más de este asunto, hay un autor, y también me pueden pedir, por supuesto, información, que se llama Luis F. de Foca Aguilar. Es como el considerado el papá de, pues, por lo menos en política lo aman. Pero sí es el que todos consultamos para política pública, administración pública. Tiene una visión bastante integral. Y luego hay otro autor que yo les recomiendo, que además para efectos de lo de nosotros es muy importante. Se llama Mauricio Merino con R. Él es catedrático del CIDE y tiene un libro que la verdad vale la pena que le echen un ojito, porque pueden revisarlo por secciones, que se llama Desigualdad de trato en el gasto público. Lo que él hizo fue tomar la ley de no discriminación, los grupos, mujeres, indígenas, y mapear el gasto etiquetado. No saben qué aterrorizante es eso. Pero está muy bueno porque además les puede servir, ahorita vamos a hablar de grupos de población, etcétera, ¿no? Entonces, primero, ¿desde dónde hacemos política pública? ¿Cómo conceptualizamos qué es una política pública? Venimos de toda, eso sí se los doy así como resumen nada más. Como producto del modelo neoliberal, venimos de esa visión famosa que le llaman la nueva gerencia pública. O sea, ante el achicamiento del Estado, y hemos querido hacer, y en salud es clarísimo, hemos querido hacer de las instituciones públicas una gerencia, ¿no? Y ni hemos fortalecido la parte empresarial, ni hemos debilitado cada vez más lo público, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. O sea, ni tenemos un modelo completo empresarial, ni no sé qué, más allá de lo que pensemos de él. O sea, lo hemos fortalecido ni una cosa ni la otra, ¿no? Y entonces, eso nos ha dado, por ejemplo, en salud lo que pasa es que todo se resume a esto de las metas, de las no sé qué, la eficiencia, la eficacia, ¿no? Desde un modelo gerencial, sobre todo de administración de hospital. Les recomiendo muchísimo, si alguien hace la maestría en trabajo social, tenemos un maravilloso docente que está en Canadá, pero que da clase vía Skype en la maestría en trabajo social, que se llama Manuel Velázquez. Él fue secretario de salud de Michoacán hace muchos años y él es asesor de la OMS, ¿no? Y tiene una visión y da clase en trabajo social. Entonces hay que aprovechar a los colegas también, ¿no? Vale la pena, ¿eh? Es muy bueno. Y luego si quieren les paso sus datos, porque además una gente, él está viviendo en Canadá ahorita por la UNAM, pero vale la pena. Entonces, el problema es que tenemos esta visión de gerencia en salud, ¿no? De todos los criterios de eficacia y de eficiencia, que por ejemplo trabajo social repercuten mucho, porque es la mayor función de las trabajadoras sociales, lo que yo conozco en trabajo social en el INCAN, consiste básicamente en tramitar lo del seguro popular, ¿no? Lo de que les paguen lo del estudio del genoma para ver si les hacen quimio o no, porque ahora ya cambiaron un poco el protocolo, y las canalizaciones que ustedes ya se saben, ¿no? De ahí no pasa la trabajadora social, ni en cabeza y cuello, ni en mama, o sea, los trabajadores sociales de ahí no son más que eso, ¿no? O sea, qué aspiración que pudieran estar con los médicos en alguna reunión, o con los psicólogos ya de perdida, ¿no? No, o sea, son nada más las que hacen eso, ¿no? Entonces, nada más para que vean, ¿no? Entonces, a eso se reduce la eficiencia y la eficacia. Es este modelo de política pública, la nueva gerencia pública que tiene que ver con la eficiencia. ¿A qué nos ha llevado? Les pongo un ejemplo. En el 2003 yo participé en el primer diagnóstico de la situación de los derechos humanos de la ONU con la doctora Clara Hussitman, que es mi mentora, y en la parte de salud yo estaba furiosa porque hicimos una consulta en Oaxaca. Entonces justo en la parte nos habíamos sentado con la gente de salud, con esto de las metas, y justo por esto que decías de que las señoras no van, bueno, pues se los cuento, ¿no? Llegaban pues, las brigadas de la Secretaría de Salud a las comunidades a hacer, sin avisarles a las señoras, primero les hacían el Papá Nicolau, ¿no? Y luego les ponían el DIU sin avisarles. Sí, pero ¿sabes eso qué llegó a causar? Que mataran a las mujeres, no a todos, ¿eh?
porque obviamente, como ustedes saben, parte de la cultura es que las mujeres no tenemos hijos, no servimos, ¿no? Si las mujeres no tenemos una teta, los maridos las dejan, ¿eh? Yo conocí varias ahí en cancerología que después de la mastectomía los maridos se divorciaron de ellas. Pero, por ejemplo, en las comunidades, como no les avisaban, las señoras no se embarazaban, o las expulsaban de las comunidades, o las golpeaban o las mataban porque no tenían hijos, y además ellas no sabían por qué no podían tener hijos. Ese es uno. Pero claro, el trabajador de la salud cumplía su meta, ¿no? Y además en informarle adecuadamente a las personas. Porque además los vemos como beneficiarios, como objetos y no como sujetos de derechos, que ese es justo el cambio del enfoque. Y luego la otra parte era que hacían los Papa Nicolau. De por sí a muchas mujeres les cuesta trabajo, ¿no? No solo vencer el obstáculo de que el marido las deje ir a que las toquetee a alguien que no sean ellos, ¿no? Y además que las vean allá abajo, ¿no? Sino que además de que les hacen el Papa Nicolau, nunca les daban seguimiento y luego a la señora les daba cáncer, porque no había un aviso de parte del trabajador de la salud. Y eso dicho por los usuarios, ¿no? Del programa, o sea, fue una consulta que hicimos ahí en Guadalajara. Y luego, entonces, bueno, eso no le daban seguimiento y luego además, culturalmente las señoras pensaban que por el Papa Nicolau les había dado cáncer. ¿No? O sea, imagínense todas las repercusiones de eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, con desde dónde estamos pensando en hacer política pública. Desde qué enfoque, desde qué contexto, desde qué visión y cómo aterrizamos. Fíjense cómo todo esto que parece muy inocente, ¿no? Es cómo lo hacemos, ¿no? A ver, él nos debe. Fíjate, ni modo. No, es que sabes que como era es de un libro de la CNDH. No, pásalo. No se va a ver. Sí lo pensé cuando lo puse. Híjole, y eso lo hice de mí. El artículo ya ves que le di a Aileen. Pero pásale. No, es que no se ve bien. Ese es el problema luego con los... No, síguele. Bueno, hasta ahí. Aquí lo que importa es los problemas que son, o sea, un problema social o un problema individual que se transforma en un problema social, que después es un problema público. Por ejemplo, un tema más allá de lo que pensemos en lo personal y en lo colectivo, un tema que es un problema de salud pública es el aborto, por poner un ejemplo, más allá de cómo lo vean, ¿no? Pero es un problema de salud pública porque hay muertes, hay trabajo. O el cáncer u otras enfermedades que han llegado, ¿no? Entonces constituyen un problema, el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Es un problema que entonces, ¿por qué es un problema público? Bueno, porque entonces ya requiere justamente medidas propuestas desde lo legislativo, lo normativo y la política pública, programas, ¿no? Para instrumentar, supuestamente para solucionar, erradicar o mejorar o lo que sea, modificar o atender la demanda del grupo de población en cuestión o la demanda social, ¿no? Digamos así en resumen, ¿no? Si quieres, ahora sí. En este ciclo, no sé si se ve, ¿verdad? Como podemos ver, entonces tenemos, ¿cómo es? El primer escalón, es la cuestión legislativa. Por eso, quienes trabajamos el tema de derechos, cuando decimos derechos humanos, no crean que es nada más los derechos humanos, o sea, no es Ayotzinapa nada más, ¿eh? Ni desde los abogados, no nada más es lo carcelario, ni lo sancionador. El enfoque de derecho tiene que ver con esto, tiene que ver con el derecho a la educación, tiene que ver con las vulnerabilidades, tiene que ver con los grupos de población, tiene que ver con la no discriminación, tiene que ver con la igualdad, ¿eh? Entonces, este es nuestro entramado institucional, poder legislativo con los congresos, después el presupuesto y luego los programas, ¿no? Eso es como así el básico mínimo, y por eso luego hablamos de armonización legislativa y de cosas de estas, ¿no? Así que es la que sigue el corazón. Bueno, ya el ciclo continúa, porque además aquí el problema es que en este país, yo amo mi país, pero en este país estamos en pañales en materia de evaluación. ¿Por qué es importante mandar los programas? ¿No? Porque finalmente, como dice Conival, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces tendríamos que estar pensando en hacer una reingeniería, ¿no?
Pero, por ejemplo, en casos como por ejemplo, lo que decíamos del cáncer de próstata, si ni siquiera tenemos un programa integral, por poner un ejemplo, o lo que está pasando ahorita con el cáncer infantil, que no estamos preparados para eso, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con cáncer de mama, por ejemplo? Pues que ahí está, ¿cuál es el maravilloso programa? ¿No? Las horas, la cosa caritativa, asistencial, pero no había un programa integral, ni siquiera para mama, ni para salud uterina. O sea, todo es asistencial ya es desde una lógica gerencial y ya es desde las metas, pero no hacemos millones de mastografías, pero no tenemos especialistas, ¿no? No tenemos oncólogos que tengan otra visión, o sea, y ese es el ¿ven? Como el entramado, ¿no? Real, o sea, la tripa, más allá del edificio, lo que está adentro, ¿no? Que debería de haber desde las visiones y las formas y el cómo aterrizamos estas políticas, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, aquí en estos enfoques, ¿cuáles son los enfoques para el diseño de políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos? Y entonces, obviamente estamos pensando también en lo que llamamos, vamos a ver, o lo que se llama, los DESCA famosos, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es en realidad la visión completa, digamos, de los derechos, que es, cuando hablamos de los sociales, pues obviamente son todo lo que estamos hablando, educación, salud, cultura, vivienda, bla, ¿no? ¿Qué sigue? Aquí sí se ve. Entonces, mire, para que vean, el ciclo de vida, por ejemplo, es la estructuración del problema. Una vez que tenemos el problema público, problema individual, problema social, problema público, ¿ok? Luego, estructuración. Adelante. Eso, gracias, compañera. Estructuración del problema, set de posibles soluciones, análisis de soluciones, toma de decisión, ¿no? Implementación de la decisión, evaluación. Por ejemplo, ¿qué hizo la OMS, con lo que les decía yo del problema de transmisión vertical, de transmisión de materno-infantil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de VIH, lo que aquí se debería hacer, pero no se acaba de implementar. Desde las clínicas del primer contacto, lo que dice la OMS, que ha funcionado en otros países, es detectar el VIH en la madre, desde el principio, digamos, si se puede, después de determinado, hay un protocolo ya para eso, después de determinados meses, si el bebé lo requiere y se puede, incluso empiezan a medicar al bebé desde antes que nazca, ¿no? Depende del... Luego, la otra, cuando van a hacer el bebé, por supuesto, ahí sí tiene que ser cesárea a fuerza, porque en el parto normal hay transmisión. Y luego la otra, que es muy importante, es la madre no debe amamantar al bebé. Entonces, fíjense, ese tipo de cosas, eso es bueno. Entonces tú dices, bueno, evalúo esa. Aquí en México se hizo en Veracruz funcionó, una ONG la puso con la gente de la Secretaría de Salud, pero es un estado contra los 31 que tenemos extra, ¿verdad? O sea, no lo hemos hecho a nivel, digamos, realmente nacional, por ejemplo, lo de transmisión materno-infantil. Es así, ¿entienden? Entonces, cada una de esas cosas, yo digo que las leyes en las políticas públicas son como los coches. Si no los sacamos a carretera y los corremos, pues no sabemos si funcionan o no. Entonces, toda política que tú aplicas, ¿no? Como por ejemplo lo de embarazo adolescente, la ENAPEA es, desde mi punto de vista, con todo respeto, la ENAPEA no sirve para nada, ¿no? O sea, está en papel. No hemos logrado disminuir el número de embarazos adolescentes en ningún lado. Realmente, si lo ven, no. O sea, y además tampoco hay mecanismos de evaluación, o sea, que nos permitan realmente saber a conciencia, ¿no? Si lo hemos logrado o no. Pero por lo menos en los estados donde yo he trabajado, ahorita acabamos de hacer la estrategia estatal de embarazo adolescente para Sonora, con la Pavlovich, con una amiga de la UAM, y allá, pues no, por supuesto la ENAPEA no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, aplicas es que esa política pública, y entonces si esto no lo evalúa, si no lo replantea, no sirve de nada. Y por eso nuestras políticas luego son como de los 70 a los 60, ¿no? Estamos allá caducas, ¿no? O sea, les digo que lo que hay de próstata es creo que del 2003. Lo poco que hay, y además es muy, muy mal programado, por cierto. Lo que sí. Básicamente, estos son los elementos fundamentales para políticas públicas con visión de VIH aterrizada, ¿no?
También, una política pública, si no se traduce en lana, pues es puro discurso, no sirve para nada, ¿no? Por eso a mí Marcelo Ebrard no crean que me quiero mucho, porque yo hice un diagnóstico en el 2010-2011 que publicamos 2012 de la situación de las políticas públicas en el DF para la población LGBT y cuando el discurso de Marcelo era la ciudad gay friendly, ¿no? Pues no tenía ni dinero ni para, o sea, sí habían legislado, chacatá, pero ni siquiera él, ¿verdad? Si no, eso vino de otro lado. Y luego, no, en su programa no era programa, ¿no? Su política no era política, ¿no? Y no había lana para eso, ni para capacitación para policías, ni para nadie, ¿no? O sea, pero bueno, gracias por el tiempo. Ya sé que a mí siempre se me va el... Ay, ¿qué pasó? Ya ves, está bien que la censura. No, íbamos en la 26, ¿qué hacemos no. entrar? Pero de todas maneras esto se los vamos a mandar, supongo, Sí. colega, para más adelante, ya habíamos pasado ese también, 25, también es de... 26, estábamos aquí. Ahí trabaja. Esto es una buena lectura que es importante que ustedes tomen en cuenta. Les digo una cosa, el Tribunal Superior de Justicia no sabe qué es el CONEVAL. Creo que con trabajo se sabe qué es el INEGI, ¿no? Entonces, es importante que tomen esto para formulación de política. Nos guste o no, esos son los indicadores que tenemos, pero tenemos que partir de lo institucional, ¿ok? Así que para terminar rápido. Estos son los elementos básicos de evaluación: legislación, instituciones y programas, capacitación, modelos de intervención, que eso para nosotros es básico, tecnologías y modos de distribución de recursos. La que sigue. Bueno, la que sigue. Básicamente, esto es el esquema trabajado, aterrizado al español, de lo que les decía de derechos, de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos. Entonces, la que sigue. Y lo que es más importante es también pensar, porque siempre pensamos en los grupos tradicionales, ¿no? Mujeres, niños, adolescentes y personas mayores, ¿no? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y a lo mejor algún que otro discapacitado, ¿no? Y lo digo así peyorativamente, porque así es como se ve, ¿no? Si lo vemos desde la inclusión, entonces sí pensamos en personas con diferentes capacidades, pensamos en personas de talla pequeña. Los enanitos son personas de talla pequeña, por ejemplo, en Querétaro ahorita hay muchos. Los afrodescendientes, por ejemplo, que ahorita están peleando por sus derechos en Guerrero. Todos esos, y las personas con enfermedad, son gente que también son usuarios de nuestros servicios, de los servicios de salud, pero que vemos siempre nada más, y luego los vemos como seres menores, ¿no? Es el rarito, ¿no? O el putito, o el negrito, o el indito, o el... ¿no? No, son personas igual que nosotros y además son usuarios, ¿no? Sí. Este es un abordaje multifactorial, que es justo regresando a es para cerrar el círculo de lo que vimos al principio. Yo siempre lo que hago es regresar, un poco es como dónde estamos, ¿no? ¿Qué sigue, compañero? Ese es el marco, por ejemplo, aquí puse un ejemplo, un ejemplo aterrizado de infancia y juventud, ¿no? Entonces, como... No, compañero, perdón, sí, está bien, ya sé que me quieres cortar, pero espérame tanto. Salud, educación, trabajo, ¿no? Problemática, o sea, eso es, si se fijan, es un abordaje integral, ¿no? La que sigue por así. Y entonces aquí es como entramos con los instrumentos: legislación, ¿qué de legislación? Armonización, programa, presupuesto y evaluación, que entonces eso nos da a la ingeniería es rebote, ¿no? De la política. ¿Y que sigue ahora sí, compañera? Dígale. Incidencia y trabajo social, ¿no? Entonces, ese es el esquema básico. Luego, este es un esquema de un autor de lo que tiene que ver con salud y derechos humanos. Ese no se ve, pero lo pueden ver ya. Y ya esto, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de política social en salud con lo del cáncer, ¿no? Un poco como, ¿qué es lo que falta? Aquí, por ejemplo, ni hacemos prevención, ni hacemos postcáncer. Con trabajo ya hacemos tratamiento, ¿no? Y luego todo lo demás, ¿no? Ok, seguimos. Y esto es como un poco el esquema de cuáles son los actores que intervienen para, desde una lógica integral,
para formulación de políticas públicas, ¿no? Si estás en salud, entonces piensas, sí, pues hay que meterse, si SNIM dona un matógrafo, pues que lo done, ¿no? Si hay una OSC que puede hacer, si hay un empresario, si la academia, o sea, hay que sumar todo eso, ¿no? Y ya esto no se ve, pero bueno, lo van a ver en el... Esto es yo hice un artículo para el último libro de Eli, y esta es una propuesta mía que me pidió Eli que hiciera, que es la propuesta de transversalización de políticas públicas con enfoque de derechos humanos por grupos. Pues que ayer lo copié del PDF y por eso no se ve bien. Pero sí lo van a ver en el desk que en la les diapositiva se ve perfecto, nada más es cuestión aquí del proyector. Sí, es por esto, ¿no? La transmisión. Ajá. Pero bueno, entonces como ven, yo lo que hago es justo transversalizo educación, salud, bla, 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 por grupo etario y luego por grupo de población. Eso está ahí. Entonces ahora que se los manden ya lo van a poder tener con toda calma. Creo que ya es el final. Si quieres, síguete. Va. Y ya está ahí, ¿no? Con las conclusiones, la discriminación, changachán. Hasta ahí, compañeras, si alguna duda, reclamación, lo que sea. Muy bien. Y yo parto de la no discriminación, como ven, ¿no? Porque si no es desde ahí, o sea, por eso las políticas públicas también son de por sí cualquier ejercicio de derechos, o sea, como decía Susanita, la misma falda, ¿no? Cuando dices es que si tú ejerces tu derecho, vulneras el del otro, y ella decía que qué lástima que sus derechos estaban tan lejos del otro, ¿no? Porque es eso. Entonces, todas ejercer un derecho implica también vulnerar otros derechos de otras personas también. Pero si además nosotros la mentalidad con la que hacemos las cosas es excluyente, pues imagínense, ¿no? Como lo que les contaba de la persona con VIH, ¿no? Que le dejaron ahí 3 meses, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, colega, para mí siempre es un placer. Soy muy rollero, pero me gusta lo que haces. No, está muy bueno, créeme que vamos a dar su constancia, maestra. La red de investigaciones y estudios avanzados, La trabajo social, otorgar la presente constancia a la maestra Sara Murúa Hernández por su destacada participación. Sí, de primera que la 1, 2 y 3. También me va a hacer falta. No, gracias a ustedes por... A mí me encanta venir acá, porque a mí me encanta ver a las colegas y poder ayudarme un poquito que no puedo. Gracias. Bueno, y también un honor para nosotras que Escucharla y aprender. No, lo que necesita, les voy a dejar mis datos para cualquier cosa y además las colegas les van a dar